Bienvenidos a Mamá Arcoíris. Otro episodio más donde vamos a estar trabajando un tema súper interesante. Muy, pero muy interesante. Vamos a ver qué tan víctima. ¿O qué tan culpables nos sentimos siendo mamás? La culpa yo creo que es algo que acompaña bastante la maternidad y según mi perspectiva y mi experiencia, siento que el victimismo está un poco más hacia otras generaciones. Vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Yo le dije a mi hija que cuidado de lejos y no la atropella. Y para comenzar a desarrollar este tema, nuestra Ajá. querida amiga Chat nos preparó un cuestionario que además después podemos compartir por ustedes por las redes. ¿Quién va a comenzar? Porque ella hizo un cuestionario para mí y yo hice un cuestionario para ella. Bueno, como tú eres la estrella del podcast, vamos a comenzar contigo. Yo voy a hacer estas preguntas. ¿Desde dónde me vinculo con mi mamá? Siento que debo estar pendiente de mi mamá aunque no me lo pida. Pero no entiendo qué tengo que hacer. Sientes que tienes que estar Pero pendiente. todavía tengo que responder, pero tienes que explicar bien, mamá, el cuestionario. O sea, ¿Sí o no? tengo que responder sí o no. Ok, O a vamos. veces. Ok, sí, no, o a veces. Para que sepan el cuestionario que está haciendo ella, respondemos sí, no o a veces. Ok. Siento que debo estar pendiente de mi mamá aunque no me lo pida. A veces, A veces me cuesta disfrutar algo si sé que ella está mal. sí, Fue contundente. Siento que tengo que agradecerle más de lo que he dado. sí, Me da miedo ponerle límites por temor a herirla. sí, A veces me confundo entre amor y obligación con ella. sí, Ok, tienes bastante culpa. Siento que muchas veces ella sufre por mi comportamiento. sí, Percibo que aunque haga mucho, nunca es suficiente. sí. Siento que mi mamá espera que yo la salve, la entienda o la repare. No, Siento que soy responsable de su bienestar emocional. a veces, Me da culpa elegir mi vida si eso implica alejarme un poco de ella. sí. Ok, tienes bastante de víctima. Después que dijiste que no. De víctima, no, 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 no. Yo lo que te dije es que yo siento que no crío a mis hijos como víctima. Ah, bueno, pero tienes un poquito de, tienes, o sea, no, nos desviamos del tema. Vamos a seguir con el Sí, nos cuestionario. desviamos porque Ok. son cosas muy, o sea, Una lo, cosa es ser lo mamá. que tú me estás preguntando ahorita es si siento, Claro, pero es que no te estábamos evaluando como tú con tus hijos, porque tú puedes hablar tú de tus hijos que eres una excelente mamá. Ahora hay que preguntarle a Chloe. Ahora Chloe no tiene la edad para responder este tipo de preguntas. ok, dale, Podríamos ver si logramos hacer un cuestionario para Chloe, para un niño que pudiera expresar también cómo se siente, ¿no? dale, continuamos. Puedo estar bien aunque ella esté en un mal momento. Sí, Puedo decirle no sin sentirme mala hija. a veces. Yo siento que No, yo siento que a veces. siento que mi vida me pertenece más allá de sus expectativas. Después de mucho trabajo, sí, Sé que puedo amarla sin cargar con su historia. sí, Puedo verme como adulta frente a ella y no como una niña necesitada. sí. Bueno, te voy a decir una cosa, lo más que tienes es culpa y víctima. La parte 3 que es libertad, no está tan acentuada y dice que si predomina el sí en las últimas 5, que es la de la libertad, estás transitando hacia la libertad emocional y la adultez sistémica. O sea que te felicito. ¡Bravo! Vamos con el tuyo. Ok, pero primero te pregunto, ¿cuál fue la pregunta de todas estas que más te movió? Wow, ya nos pusimos profundas. Ya pasamos de la comedia a la seriedad, A la a tragedia. la tragedia. Em, Creo que como el tema de no sentir culpa, como por hacer mi propio camino o no hacerte sentir mal. O sea, siempre es algo que me afecta mucho, como que siento que, y lo he analizado que desde muy pequeña, tomo las decisiones casi siempre pensando en que ustedes estén felices. O sea, no, y me cuesta mucho como tomar las decisiones por mi felicidad y la felicidad de mi familia actual, es decir, mi esposo y mis hijos. Siempre pienso como que esta decisión puede afectar a mi familia. Por poner un ejemplo, no sé, A tu familia de a origen. mi familia de origen. Ejemplo, que nos invitaron para este 31 pasarla en un viaje. Y yo enseguida, o sea, lo primero que viene es como que yo no le puedo hacer eso a mis papás. Entonces siempre lo veo desde ahí, pero después entonces digo, bueno, pero pongo una balanza, me gusta esto por esto, esto y esto. Pero siento que mi reacción inmediata a cualquier cosa que pueda afectar, o sea, que sienta que pueda afectarlos, es como protegiéndolos.
sin pensar como que, ay, esto le gustaría a mi esposo, esto le gustaría a mis hijos. Sí, siempre es importante elegir desde la libertad, no desde la culpa. Porque la culpa, que es lo que tú estás expresando, es lo que nos victimiza. Entonces, por eso necesitamos, eh, bueno, trabajar estos temas, evidentemente, para poder ser definitivamente, para ser una mamá sana y una hija sana, se necesita colocarse en el lugar del adulto. Entonces, bueno, ahorita seguimos Con la, el análisis con la de... tragedia. Vamos con tu cuestionario. Ajá. Cuestionario de culpa y victimismo transgeneracional. Este es importante porque acabo de constelar a mi mamá y a mi abuela. Entonces, esto es una escala de respuestas del 0 al 3. Ok. 0 es nunca, 1 a veces, 2 frecuentemente, 3 todo el tiempo. Nunca, a veces, frecuentemente, todo el tiempo. Entonces, vamos con la primera parte, que es la culpa que me sembraron sin querer. ¿Me hacían sentir culpable si no comía todo el plato? Frecuentemente. ¿O todo el tiempo? Frecuentemente. O Ok. sea, todo el tiempo, la máxima. La máxima es todo el tiempo, ok. Ok. 3. Escuchaba frases como después de todo lo que hago por ti. Todo el tiempo. ¿Me hacían sentir mal si expresaba enojo o tristeza? Todo el tiempo. ¿Se me pedía que complaciera a los demás aunque yo no quisiera? Todo el tiempo. ¿Me comparaban con otros para motivarme? Todo el tiempo. ¿Me hacían sentir responsable por el estado de ánimo de mi padre? Absolutamente. ¿Me sentía mala persona si decía no? No me sentía mala persona, pero sentía que no podía decir que no. Tenía Entonces, prohibido decir que no. claro. ¿Sentía que debía ganarme el amor o la atención? Es. ¿Tenía que pedir perdón incluso cuando no entendía por qué? Ah, sí, claro. Me enseñaron que pensar en mí primero era ser egoísta. No, en mi familia primero hay que pensar en todos los 101 miembros de la familia antes que a ti. Wow, qué fuerte, ¿no? Y entonces ahora vamos con la segunda parte, que es mi yo víctima. Sí, porque a veces todos lo somos, ¿no? 1. Tiendes a decir, es que nadie me ayuda aunque no haya pedido ayuda. No, ¿Sientes que todo te pasa a ti? no, ¿Te cuesta ver tu responsabilidad en los conflictos? no, ¿Piensas que si las cosas no salen bien es culpa de otros? no, ¿Sientes que das más de lo que recibes? sí, ¿Esperas que los demás adivinen lo que necesitas? sí, ¿Usas el yo soy así como excusa para no cambiar? no, ¿Te molesta que a otros les vaya bien cuando tú estás en crisis? no. ¿Sientes que haces sacrificios que nadie valora? A veces, A veces prefieres que te vean como débil que como responsable. jamás. Entonces, resultados sugeridos es de como que con puntuación, pero ajá, imagínate. Porque, Bueno, no importa. Lo importante es la reflexión que me hace mirar y la importancia, entiendo, de este test, por lo menos el que se te dio a ti, de lo transgeneracional, es cómo he cargado con el peso de la creencia que todos tienen que estar antes que tú. Entonces tú eres el último de la fila. Cuando cómo puedes estar presente para otros si no estás presente para ti. O sea, es como que no habitas tu propio cuerpo para ti, sino que solamente lo habitas para hacer el soporte, el trampolín de los otros. Y también allí se sostiene mucho la creencia que está radicalizada absolutamente en mi familia, por lo menos la materna, porque la paterna no la conozco bien, es que los hijos tienen que hacerse cargo de los padres. lo que veníamos hablando en el pre-podcast. Ujú. Entonces, cuando no es así, pues se genera una culpa. Y cuando no es como tus padres están esperando que tú te hagas cargo, entonces es como que nada es suficiente. Y este tema es bien profundo de mirar porque parece ser algo que está como muy instaurado en muchas personas, que recuerdo que en una ocasión hablamos en uno de los episodios, conversamos de este tema de que si te tienes que hacer cargo o no de los padres, y recuerdo haber puesto un clip en Instagram donde tú hablabas de eso, de que no, los hijos no tienen que hacerse cargo de los padres, y la mayoría de los comentarios era, pues sí me tengo que hacer cargo.
sí me corresponde porque mis padres son mayores y yo los tengo que mantener, yo los tengo que cuidar, yo me tengo que encargar. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque se ha convertido en una creencia que ya es como parte de una sociedad y creo que en los latinos es mucho más fuerte, Y por se lo ha, que he podido comparar por ejemplo, la cultura americana. sí, y se ha tergiversado mucho también porque, claro, venimos de una cultura cristiana, donde además, independientemente del trauma de la persona o no, este mandamiento de honrar a papá y a mamá está, o sea, en líneas, en letras gordas, mayúsculas y subrayadas. Claro, pero que es honrar. Exactamente, o sea, ¿cómo tú puedes honrar la vida del ser que te dio la vida, valga la redundancia, si no honras tu propia vida? Entonces no es abandonar a mamá y a papá, pero también es reflexionar, o sea, ¿quién abandona a quién? O sea, ¿quién es el papá? ¿Quién es el hijo? Y por otro lado es eh, no sentir la culpa de no poder darles lo que sencillamente no puedes darles, porque a veces no puedes darle lo que no puedes darte, ¿no? Y eso es en el sentido económico, en el sentido emocional. Muchas veces nos abandonamos, nos ponemos en lugares que no nos corresponden, sencillamente por todo este sistema de creencias, ¿no? Por esta educación, que yo siento que, bueno, que en mi caso fue mejorado contigo, tú lo mejoras aún con tus hijos. Ujú. De hecho, en estos días estábamos hablando de este challenge que tú me comentaste que estaba en TikTok, Ajá. de que salían papás como levantando la mano como si le fueran a pegar a sus hijos, y los hijos de esta generación no entienden qué es eso. Sí, hicimos la prueba con mis hijos y literal yo, o sea, y con cara de que iba con todo, pues levanto la mano así, los veo como, y los dos muertos de la risa, pero o sea, espatillados de la risa. Y después mi mamá me dice, no, saca la correa y le pegas así como que algo. Suénalo en el lavamano. Que yo me acuerdo que, o sea, a mí nunca me pegaron con la correa porque fue muy bien portada, pero sí recuerdo que Si había el psicoterror el de la correa. psicoterror, o sea, yo veía a mi papá así desabrocharse la correa, yo, pero bueno, no, era la niña buena que se portaba bien y si pasaba eso ya yo sabía que era como que, ok, hice algo malo. Pero bueno, saco la correa y vengo y le pego así en el lavamano. O sea, ellos como que, ¿qué le pasa a mi El mamá? más chiquito se reía como diciendo, de verdad, mi mamá se le soltó un tornillo. Y Chloe era y que, ¿Qué te pasa? ¿qué pasó, mamá? Ajá. Y qué increíble, por ejemplo, para mí ese sonido era aterrador. Hasta que un momento, cuando ya era más grande, sencillamente yo me anestesiaba. Cuando yo sabía que nos iban a pegar, incluso yo le decía a mi nana, cuando le iba a pegar a mi hermana, lo de ellos me lo pegas a mí, porque además detestaba que mi hermana llorara. O sea, llegó un momento que a mí me da orgullo soportar el dolor. Le decía, no voy a llorar aunque me estén pegando. Y le regañaba a mi hermana y le decía, no llores, no llores, no hagas eso. Qué carga, ¿no? Eso es más allá del psicoterror, sí. Y en nuestra época, pues no se podía opinar en las conversaciones de los adultos, tampoco podías tener pensamientos propios ni personales, ¿no? Sí, Entonces la importancia de liberar a nuestros hijos de esta historia y nosotros también, claro. liberarnos de esa historia. Pero al mismo tiempo entender que es curioso porque me están viniendo como muchas cosas, Imágenes. imágenes de cosas que le digo a Chloe, que claro, como lo que yo te decía al principio, que fue un momento muy cómico porque yo le dije, tú eras súper víctima como mamá. Yo siento que eso ya no eres así, pero de chiquita recuerdo que yo sentía como mucha carga, muchas cosas, y yo decía como que con Chloe no voy a hacer, o sea, no voy a ponerme nunca en modo víctima. Sí, con el sonido del violín. Pero también a veces esta generación tendemos, como los llamados generación de cristal, a veces equivocadamente tratando de mejorar, de hacerlo tan diferente, que entonces se nos va como un poquito de las manos ciertas cosas. Ejemplo, me ha pasado un par de veces, ya no porque lo he tomado conciencia y la última vez que me pasó dije no lo voy a hacer, pero con Chloe, sobre todo antes de tener a Noah, yo me acuerdo que si tenía que hacer algo y ella empezaba, no, yo no quiero que mi mamá se vaya. O sea, era como, para mí era tan importante como su estabilidad y que ella estuviera bien, que Y entonces, validarla. y validarla, que entonces elegía por ella, hasta que entendí como que, o sea, porque yo no quería afectarla o que ella se sintiera como yo me pude sentir en algún momento que mis papás se hayan ido sin que yo quisiera que se fueran, pero dije, si yo hago esto, no estoy estableciendo tampoco un límite, tampoco le estoy enseñando, o sea, me estoy poniendo yo en eso, en la víctima de, bueno, me voy a quedar porque me sacrifico por ti, y tampoco, o sea, es como te amo con todo mi corazón, pero lo que estoy haciendo no es nada malo. O sea, me estoy yendo porque...
Incluso yo a veces antes le decía, o sea, como que con Chloe siento que tenía mucha culpa y quizás sí fue un poquito más víctima, ahora que la estoy viendo. Ajá. Pero la Eh, que no era víctima. la que no era víctima pasó a ser la víctima, ¿vale? Ajá. Víctima. Ah. Sí, te vamos a hacer una canción. Entonces, hasta que yo le decía, no, voy a ir a trabajar, porque decir que iba a trabajar me daba menos culpa. Y ya no, ya es como que, no sé, voy a los martes, por ejemplo, que muchas veces voy a las constelaciones, y ella, no, no quiero que te vayas. Y yo, no, mami, voy a salir con voy a las constelaciones y voy a salir con mis amigas. No, pero vente temprano. No, no voy a llegar temprano, voy a llegar tarde. Pero es que yo quiero estar contigo. No, mami, bueno, vas a estar con papi porque hoy mami quiere ir a eso y después quiero compartir con mis amigas y no voy a llegar hoy, pero mañana en la mañana estoy. Y si quieres cuando llegue te doy un abrazo. Y fíjate qué importante ese ejemplo que estás poniendo tú, Diana, porque una mamá víctima genera un hijo víctima. Y aunque tu hija en ese momento estaba como desde la víctima, ¿no? Pudiese parecer incluso manipulativa, aunque esto difícilmente se ve en un niño, cuando tú desde el adulto sano le estableces los límites desde el amor, también la sacas a ella desde de la víctima, Claro. del rol de Claro, víctima. nos convertimos porque si tomo la otra decisión, bueno, me quedo, que lo llegué a hacer, Ujú. me quedo por el bienestar de ella. Entonces ella se puso en el rol de la víctima y yo también la víctima que, ay, mira, no puedo llegar a la fiesta que me invitaste porque mi hija pobrecita no quiere estar sola. Entonces las dos, Sí. dos. Porque realmente no es negar el dolor o las dificultades que podemos experimentar con la maternidad o siendo hijas, sino sencillamente dejar de vivir desde el dolor. Cuando dejamos de vivir desde el dolor, salimos de ese lugar de víctimas, ¿no? Y una cosa que siempre me preguntan a mí en consulta, ¿cómo sé yo que he superado el dolor? ¿Cómo sé yo que ya no estoy desde el rol de víctima? Es cuando tú puedes hablar de esos traumas y de esas heridas sin dolor. Cuando lo puedes mirar, pasas de la primera persona a la tercera persona. Como por ejemplo, fíjate, te he estado contando esta historia de lo que hacían conmigo y la verdad que lo pude ver con distanciamiento. No es que algo que en este momento me envolvió emocionalmente, sino que puedo mirarlo, puedo entender desde qué espacio viene y dejarlo allí. Y por supuesto, elegir hacerlo diferente, ¿no? Total. Sí, también cuando yo digo, por ejemplo, que yo sentía que tú eras víctima, o sea, que te ponías mucho en la víctima, cuando yo era pequeña, tampoco lo siento como algo, o sea, siento que es algo que pasó y ya, se aprendió de eso y tenemos una relación muy distinta. Un ejemplo que también yo te lo he comentado y lo hablo mucho con mi papá de verdad es un padre excepcional y un súper abuelo, pero él tiende a, desde lo bueno que es tal, a llenarte de esa culpa, o sea, de A chiquito. generar culpa, sí. Exacto, porque yo sentía que lo tuyo era más como desde que va, La disciplina, sí. tal, que El tú, deber mira lo que ser. haces. Y mi papá era más desde, me vas a hacer esto, pobrecito yo, que soy tan bueno. Y eso para mí era horrible que mi papá me dijera, no sé, una vez que dije una mentira, no sé, una tontería que habré dicho, una Una mentira, tontería. una mentira. Una mentira. Una tontería es una mentira. No, no, lo que pasa es que yo era súper buena estudiante, no sé qué, y un examen como que salí mal, todo el mundo salió mal, nadie había estudiado, y entonces yo en lugar de decir, como me daba como miedo enfrentar la situación, no dije nada, después lo supieron, y entonces fue como que mentí, mi papá me puso a hacer 500.000 planas en un cuaderno que claramente nunca más mentí, pero lo que más recuerdo, aparte de las planas, Nosotras y las planas. Dios mío, bueno, creo que prefería planas que correazos, la verdad. Pero me acuerdo que lo que más me dolía, o sea, lo de las planas era como que fastidio tener que hacer esto, ¿no? O sea, no voy a volver, como que innecesario haber mentido porque mira lo que tengo que hacer. Pero a mí me dolía horrible, horrible profundamente que mi papá me dijera como que, ¿cómo me hiciste esto? ¿Cómo me hiciste esa, yo que te amo tanto? ¿Cómo me haces esto? Y cada vez que él me decía eso era como súper fuerte. Y me estaba viniendo más ese recuerdo que con mi relación anterior, antes de estar con el Cheli, los dos me decían mucho eso. Pero de ti era como, no me importaba. Porque tú, Se claro, dan cuenta, ¿no? con mi papá era como que, ¿cómo le estoy haciendo esto Ay, a mi sí, pobre, papá? él era el lindo, yo era la bruja. Pobrecito. Y ya con mi mamá era como, ay, no, mamá. Y fíjate tú, también hay un victimazgo en la maternidad, también actual, que yo la he visto en ti, aunque tú no la ves, No, yo puedo ¿verdad? verla, si tú me la dices, yo me considero que no soy tan Que es víctima, muy pero sutil, que nosotros decimos estas frases típicas, es que estoy tan cansada, que está bien estar cansado,
pero ¿qué peso colocas sobre tus hijos cuando te expresas de esa forma? O es que no tengo tiempo de, o es que ya no me veo a mí misma, ¿no? Entonces, todas estas cosas y expresiones que nosotros podemos expresar porque ahora somos mamá y tenemos la responsabilidad de ser mamá, quizás tendríamos que expresarlas de otra manera o no expresarlas incluso, por lo menos Sí. no a nuestros hijos, porque ¿qué le hacemos sentir a un hijo? Yo lo pienso mucho, pero también es impresionante porque, o sea, tendríamos que estar todo el día como, no sé, como un robot y que pensando, esto lo digo, esto no lo digo, no hablo, sí hablo, que, o sea, es fuerte porque hay cosas que uno está tratando de aprender. O sea, yo creo que lo más importante es tener la apertura de, estaré haciendo bien esto, o sea, si esto no está bien, quizás no lo vuelvo a Sí, repetir, pero reevaluarnos, porque fíjate una cosa, tú dices, nosotros lo pensamos, ¿por qué nosotros lo pensamos? Porque ya nosotros tenemos una programación, claro. ¿verdad? Y una lealtad a un sistema, a unos patrones. Que yo lo puedo decir mucho con el tema de que, Perdón. ¿estás bien? Con el tema de que mi hijo menor es travieso, travieso, y la mayor es todo lo contrario. O sea, de hecho, se graduó y dijeron que la que tenía la mejor conducta. Sí. Entonces, muchas veces yo digo como que, ay, ella se da como una carga de que se tiene que portar bien porque como que el hermanito se porta tan mal que ella tiene que ser como la correcta, ¿sabes? Como que siento que trato de no decirlo, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo no digo cosas si él a veces es tan travieso? Pero lo que yo creo es que cuando nosotros vamos cambiando este sistema de pensamientos y nuestra propia vida con acciones, no con palabras, o sea, con Claro. una coherencia, al final estamos impactando a nuestros hijos, en mi caso también, ya ustedes están grandes, también a nuestros nietos. ¿Y qué sucede? Que entonces se hace un ejercicio como este challenge de TikTok y resulta que ahí ves una conducta natural en el niño. No es que el niño tiene que pensar, esto será lo correcto que yo tengo que responder o no, sino que ya viene desde de la sanidad. Entonces es totalmente diferente. Y en la medida que nosotros vamos revisando estas estructuras, estos pensamientos que son absolutamente tóxicos y los vamos sustituyendo, sin duda alguna comenzamos a experimentar el cambio. Ujú. Porque yo siempre he puesto este ejemplo de que cuando tú comenzaste la educación con Chloe, a mí me costaba mucho aceptar esto de la crianza respetuosa. Y ahora finalmente la crianza respetuosa es algo que está inherente, que Ahora ella es la que me enseña, la que me corrige, me dice, sí, a veces le digo, sí. no le hables de esa manera, tienes que validar sus emociones. Y yo, ya tengo 8 horas validándola, ya no quiero seguir validándola. Pero la realidad es que sí se puede transformar. Hay otro challenge también interesante, no me acuerdo todas las frases específicas, pero que se hizo como muy tendencia en las redes, que es de frases que nos decían, por ejemplo, en esta casa se hace, y entonces como que el niño la tiene que completar. Bueno, yo hubiese dicho lo que tú digas. O sea, lo Ajá. que diga mi mamá, porque ajá. Y Chloe, por ejemplo, dijo jugar en esta Ajá. casa, algo así. ¿Cómo es que eran las otras? Los niños no, que por ejemplo a mí siempre Ah, la frase típica en mi los época niños era los niños no. no lloran. No, yo le dije esa a Chloe y dijo, los niños no pegan. Ujú. Los niños no pegan. Sí, había mucha. Sigue ahí hablando, yo lo consigo con ChatGPT. Bueno, yo lo que sí creo es que definitivamente nosotros para poder modificar este tema de no ser víctima, también es sumamente importante mirar qué estamos ganando cuando somos víctimas. Es muy importante. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, si tengo una discusión con mi pareja, entonces, y me siento que estoy siendo, qué sé yo, que no estoy siendo mirada por él, que no estoy siendo escuchada y validada, es pensar, o sea, sintiéndome así y colocándome en este espacio, ¿cuál es la ganancia? Que me atiendan, que me miren y realmente, ¿quién quiero que de verdad me mire? ¿Quiero que me mire mi esposo o quiero que me mire esa mamá que no me miró, ese papá que no me miró? Y muchas veces también esto pasa con los hijos, que es bastante delicado, que colocamos el peso en nuestros hijos de aquello que no recibimos de nuestros padres. Entonces esperamos que nuestros hijos nos den amor, que nuestros hijos nos den validación, que nuestros hijos nos sostengan, todo aquello que no recibimos. Y colocamos un peso tan grande en nuestros hijos que se hace insostenible. Entonces, este es un hijo que no puede avanzar, es un hijo que no puede realizar sus propios sueños, que no puede construir su propia historia, porque sencillamente está
construyendo la historia de mamá, de papá, sosteniendo a mamá y tratando de hacer realidad los sueños de los padres. Y una pregunta, mami, ¿cómo a través de una constelación familiar se pudiera trabajar este tema? Si alguien que nos está escuchando se siente identificado, siente que ha tenido toda esta carga y quiere como romper o salir de esto, ¿cómo una constelación pudiera ayudarlo? Bueno, primero con la charla inicial, porque si tú dices, bueno, es que me siento víctima, entonces hay que ver cómo actúa tu mamá, cómo actúa tu abuela, cómo fueron las mujeres del clan, ¿no? Y después, por supuesto, desplegar el campo y mirar qué es lo que, qué es lo que nos está mostrando esa constelación. Y fíjense, muchas veces la constelación nos muestra algo más que nosotros creemos que estamos mirando y que aún no hemos visto. Yo como consteladora también me hago constelaciones y recientemente, hace un par de horas, me hice una constelación trabajando esto de lo que significa el peso de sostener a mamá. Y yo sentía que era de alguna forma, y siempre he sentido que ha sido una demanda de mamá, pero en el trabajo salía mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, y en realidad era una orden de mi abuela materna, no como una orden malvada, sino al mismo tiempo como su anhelo de madre, que yo como niña y después como adulta sostuviera a mi mamá, la protegiera, la cuidara y le diera todas esas cosas que mi mamá siempre anheló de su mamá y que si bien se las dio, ella sintió que no las recibió, pero al final me doy cuenta a través de esta constelación que el verdadero mandato estaba en mi abuela, no en mi mamá. Y sabes qué es más fuerte lo que me acaba de pasar, que estás diciendo esto y me viene mi última constelación donde más o menos también trabajé un tema como del dinero, la abundancia, entonces como el que yo siento como que les tengo que dar todo a ustedes y donde salía todos ustedes, más bien como que súper, como que no, o sea, tú estás libre, tú no tienes que hacerte cargo de nosotros, pero me dices esto y conecto con que quizás viene de más atrás, o sea, trabajé una capita, pero quizás es que esto ha sido de, no sé, desde mi bisabuela en este caso, fue como tan fuerte esa orden de tienes que hacerte, o sea, los hijos se tienen que hacer cargo de los padres que está como en mi ADN. Y claro que está, porque fíjate que yo hablaba, tú eres de mi sistema y hablaba de cuál era el patrón que hay en mi sistema, ¿no? Claro. Y como muchas veces también parte de mis propios primos, por parte de mamá, sienten también esta, no vamos a decir peso porque no puedo poner palabras de mis primos, pero como ese compromiso y esa responsabilidad, que bien decíamos, si es una responsabilidad hasta que tú dices, bueno, ¿y cuando yo me atiendo, no? Por ejemplo, en mi caso, una cosa que me pasó recientemente decía, este, ¿cómo hago yo? em, para no priorizar a mi mamá, ¿verdad? Cuando yo también tengo una necesidad, por ejemplo, de mandarme a hacer mis lentes. Entonces también es importante decirte a ti mismo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el lugar que yo ocupo? ¿Quién se va a encargar de mí? Porque si yo me estoy encargando de ella, ajá, ¿quién se encarga de mí? Yo misma. Porque si yo me encargo de ella y lo que hago es quejarme, ¿qué estoy haciendo? Victimizándome. Pero si yo me coloco en el adulto y responsablemente digo, bueno, hasta aquí te puedo ayudar y necesito ayudarme a mí misma y cumplirme a mí misma. Y además al final, si nosotros estamos bien, si nosotros somos prósperos, si nosotros estamos sanos, también vamos a poder brindarle mucho más a las personas que amamos, Claro. sean familiares, amigos, etcétera. En cuanto a la pareja, ¿cómo puede afectar el estar en el rol de la víctima? Bueno, se hace insostenible, porque además una víctima, primero que Hellinger decía que no hay peor perpetrador que una víctima. Y segundo, la víctima coloca un peso demasiado elevado en la pareja, donde es como que la pareja es la que tiene que sostener, la pareja es la que te tiene que salvar, la pareja es la que te tiene que sanar, y al final te desubicas tú y lo desubicas a él del lugar que le corresponde. Y también, o sea, dices esto y me vienen casos a la mente. Siento que, obviamente aquí estamos hablando mucho de la maternidad y como reconocer qué tan víctimas somos, pero también siento que las víctimas, o sea, si tenemos personas que nos rodean que son víctimas, o sea, como amigo, pareja, es como que red flag, o sea, como que de verdad, porque siento que una persona que está muy en el rol de la víctima, no hay manera que vea otra cosa, o sea, es muy difícil que vea que las cosas van a ser diferentes, que podrían ser diferentes o que quizás ellos también están haciendo. Y eso está bien. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces cuando nos topamos con estas personas nos enojamos.
Siempre parece que ella siempre se Yo, está victimizando. yo total. Entonces, porque tú tienes que mirar el espejo que te está mostrando esa persona. Claro. ¿En qué estás siendo víctima tú también? Porque qué fácil es juzgar y señalar. En cambio, es mejor como mirar hacia adentro, poner el espejo y decir, bueno, ¿en qué me victimizo yo también? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que elegir? Porque lo que yo decía, el primer síntoma de que nosotros estamos sanando es cuando las cosas literalmente nos resbalan. Ok, interesante. O Entonces, sea, cuando si me te voy... afecta es porque tienes que seguir sanándolo. No, totalmente. A mí me molesta mucho a las personas víctimas. O sea, ahorita que lo estoy pensando, Porque está muy en nuestro sistema. sí, es como que, pero me molesta, es como, Sí. pero ¿por qué tienes que hacerte la víctima? ¿Por qué? Porque, o sea, Pero no. tienes que mirar, tienes que mirar. Yo quisiera regalarles una frase de Hellinger que dice, cuando una madre se queda en su dolor, sus hijos se inclinan para consolarla y en este gesto pierde su infancia. Y también dice, el amor que salva es el que asume, no el que reclama. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nosotros estamos desde ese rol, ¿qué hacemos? Le impedimos a nuestros hijos vivir lo que les corresponde como niños, para hacerse unos adultos que nos salvan. En cambio, cuando nosotros nos colocamos en el rol que nos corresponde como adultos, haciéndonos responsables de lo que nos corresponde, ¿verdad? Salimos del reclamo y liberamos a nuestros hijos. Y cuando es hacia arriba, por lo menos en tu caso conmigo, o en mi caso con mi mamá, pues sencillamente es asumir solo lo que nos corresponde. No quiero decir con esto que sea fácil o que sea sencillo, porque muchas veces estas lealtades invisibles son tan poderosas que esa liga nos jala hacia atrás. Pero qué importante es abrir los ojos, tomar conciencia y poder amar desde la libertad, no desde la culpa y no desde la víctima. Bueno, madre, muchísimas gracias por este episodio tan maravilloso que comencé diciendo que no soy una víctima y terminé admitiendo que me molestan las víctimas porque posiblemente muchas veces estoy en el rol de la víctima. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Los invitamos a que nos sigan por nuestro Instagram, @unamamarcoiris, que se suscriban a nuestro canal y que compartan este episodio tan interesante. Y queremos agradecer también a Caroline Liroba, que es un espacio mágico donde le damos amor y diversión a las familias que quieren celebrar el cumpleaños de sus niños y que además nos brinda este espacio donde grabamos este hermoso podcast de la mano de nuestros amigos productores Rey y Sarita Bohemia Kingdom, a quienes también recomendamos como grandes profesionales que hacen este trabajo con amor y con respeto. Si tú también quieres emprender, pues nada, contáctalos. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio de Mamá Arcoíris. Bye.